Chavos, el tema que vamos a ver el día de hoy es el que, lo que les había mencionado, lo relacionado con el eh, género literario, que es el género dramático. Este primer tema que vimos la sesión pasada, les mencioné que venía vinculado directamente con lo que es el teatro como tal. Entonces, el tema que vamos a manejar el día de hoy es simple y sencillamente el teatro. Este género que nosotros hemos escuchado, hemos visto que se presenta en diversas eh, representaciones, tanto a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local. Lo utilizan comediantes regionales, lo utilizan personajes, no se necesita un lugar específico para poder desarrollar, si bien es cierto, es importante un escenario, no necesariamente se tiene que representar en un escenario como tal. De igual forma, el teatro se puede dar, este género relacionado con el género dramático, se puede representar en lugares públicos y en lugares privados. De igual forma, este género nos vamos a dar a la tarea de que no solo es tanto una representación, ha servido a lo largo de la historia para tratar de enseñarnos cuestiones políticas, religiosas, culturales. Más que nada se utilizaba en primera instancia para poder enseñar a la población como tal, motivarla, que estén al pendiente de todas las cuestiones, digamos que religiosas y culturales que se manejaban o se presentaban en esa época, ¿no? Entonces, primero que nada, ¿qué es el teatro? Yo sería bueno que empecemos por este lado. El teatro es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que conoce la humanidad. Es una de las artes escénicas, es decir, aquellas que tienen lugar sobre un escenario, y consiste en la recreación de una o varias historias de distinta índole mediante actores, discursos, música y escenografía. ¿Ok? De igual forma, el teatro ha sido a lo largo de la historia con distintos fines, pero siempre comprendido como una herramienta para comunicar ideas masivamente. De hecho, los antiguos griegos lo empleaban como un instrumento de educación religiosa y ciudadana, poniendo en escena sus mitos y sus célebres tragedias. Vuelvo a repetir, lo utilizaban para educar a la gente, ¿no? Para mostrar estas eh, estos acontecimientos que habían ocurrido para que la gente estuviera más al pendiente y tendría un acercamiento, ¿no? Por otro lado, también las vanguardias del siglo XX vieron en el teatro un campo de experimentos en el cual podían someter al público a experiencias y reflexiones de distinta índole. Todo el género vanguardista. Se trata, pues, de una forma de arte muy versátil que combina el ejercicio intelectual con la representación de situaciones graciosas, conmovedoras, impactantes, etc. Existen formas muy variadas de la representación teatral, algunas de las cuales ni siquiera tienen un lugar dentro de un teatro, sino en la calle, y en algunas incluso exigen la participación del público. Mencioné que es importante porque esta representación se da en lugares, pues si bien es cierto, ya señalados, por ejemplo, en un escenario, pero de igual forma mencioné que se puede representar en la calle. Aquí en Mérida utilizamos estas representaciones antes de la pandemia, aquí en Mérida, ¿dónde hemos visto estas representaciones? Estoy seguro que ustedes lo habrán visto, a lo mejor no completamente la obra como tal, la obra teatral, pero sí han visto dónde utilizan esta obra o dónde se dan estas representaciones en la calle. ¿Cómo se llama? En la Plaza Grande, en la puerta de la catedral o donde está Banamex, antes de la pandemia. Aclaro, esto se daba antes de la pandemia. Habían unos personajes, habían unos actores disfrazados de monjes o de arlequines, bufones, en los cuales si tú pasabas a una hora, generalmente los viernes o miércoles creo que era, ellos
te contaban, se llamaba, no sé si todavía esté, eso sí estoy seguro que se llame, Noches de Leyenda. Sí, sí, Adriana, sí, pues. Se llamaba Noches de Leyenda y contaba o hacía una representación escénica en la calle acerca de las leyendas que se presentaban en el estado, o más que nada en la región, en Yucatán. Ellos iban caminando por las calles, narrando y contando todos los hechos ocurridos y entrabas en una atmósfera tal que te sentías parte de la misma obra, porque él de verdad iba pasando en los diversos lugares y te iba contando las situaciones que se presentaban en cada uno de estos edificios de Mérida. Entonces, era muy padre, ¿no? Sin embargo, pues ahorita con la pandemia ya no sé si sigan dando estas obras en la calle, porque pues por la sana distancia y todas estas situaciones, desconozco si siguen en la actualidad, ¿no? Maestro, y las que son tipo, ¿cómo se dice? Como tipo anuncios, pero se tratan de contar algo, igual cuentan como algo de teatro. Este anuncio que tratan de contar algo. Tipo anuncios que tratan de contar algo, no, no. Un ejemplo. Es que a mí en una ocasión me tocó hacer como un tipo anuncio para Burger King para el Día del Niño, pero era contando sobre, ya sabes, sobre las historias no sé, del Día del Niño, cosas así, pero en forma de teatro. Entonces, por Ah, eso le pregunto. sí, existen igual otros subgéneros que les voy a marcar esta actividad, otros subgéneros que de igual forma se da la representación en el teatro. Puedo repetir, no necesariamente tiene que ser en un escenario, puede ser en la calle o incluso la participación con el público, la interacción. Me imagino que tuviste una interacción. Existen subgéneros que se utilizan en esto. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, el entremés, que son fragmentos de textos que se usan en una representación cómica, que vamos a verlo, o sea, vamos ustedes a investigar esto, que si es un subgénero narrativo, de un género dramático, si es un subgénero que se utiliza en el teatro. Yo estoy explicando el teatro porque todos estos subgéneros dramáticos se van a representar en el teatro como tal. Así se le menciona en este género, pero sí, sí se puede, sí, sí está bien. Sí, sería una representación teatral. Lo que hiciste, porque pues tuviste una diálogos, yo quiero creer, y tuviste una participación con el público, contaste una historia, no hubo narrador, ustedes eran los que, aunque sí puede existir un narrador, ¿no? Pero ustedes eran los que representaban esta obra del Día del Niño, entonces sí, sí fue. De igual forma, el origen del teatro El origen del teatro, aunque distintas formas de representación teatral o escénica, como danzas chamánicas, bailes religiosos o ceremonias de todo tipo, tuvieron lugar en la sociedad humana desde sus épocas más primitivas, el teatro forma de arte proviene de la antigüedad clásica, específicamente de la Grecia antigua. Eso no significa que no hubiera antecedentes importantes en culturas anteriores, como la egipcia, por ejemplo. Era común que el Imperio Medio, la presencia de actores que disfrazados con máscaras relataban los mitos fundacionales de la muerte y la resurrección de Osiris. Se contaban hechos desde hace 2000 años relacionados con cuestiones religiosas, cuestiones culturales. Sin embargo, fueron los griegos los primeros en cultivarlo profundamente. Incluso la palabra teatro deriva del vocablo griego teatron, que traduce sitio para contemplar, del verbo teaomi, mirar, del que proviene también la teoría. Las representaciones de la época se daban en un espacio central para las actividades cívicas y solían asistir los ciudadanos de todas las edades como parte de su educación cívica, política y religiosa. Vuelvo a repetir, era más que nada como parte de su educación. Según explica Aristóteles en su poeta, los griegos antiguos consideraban el teatro un lugar en el que se podían purgar las pasiones bajas del ser humano a través de las puestas en escena de situaciones conmovedoras.
Este proceso era llamada catarsis y garantizaba que salieran del teatro mejores ciudadanos de los que entraban, ¿no? Porque pues obviamente tenían una reflexión de todos los acontecimientos, de todo lo que contaban. Esto influía en las personas que escuchaban o que veían este tipo de obras que se presentaban en esa época, ¿no? Inicialmente, estas representaciones eran rituales religiosos de cultos a dioses específicos, como Dionisio. Posteriormente, fue desarrollándose como un género artístico, poético dirigido a Aristóteles. Así los grandes dramaturgos clásicos de Grecia, Sófocles, Eurípides y Esquilos, emplearon la tragedia y en menor medida la comedia como forma de interpelar su cultura y exponer los dramas culturales de la época centrales en la construcción del imaginario de Occidente. ¿Cuáles son o cuáles podríamos nosotros poner como características del teatro? El teatro, en tanto forma artística, presenta las siguientes características. Consiste en las puestas en escenas, o sea, la representación en vivo de algunas historias o situaciones en las que se interactúan distintos personajes. Dicha representación tiene lugar generalmente en el escenario de una instalación propicia, un teatro, un anfiteatro o un auditorio, etcétera, aunque también puede darse entre otros ambientes públicos y privados, los que les mencionaba. Generalmente se representan ante un público o audiencia. Dependiendo del tipo de puesta en escena, puede verse más o menos involucrado en la pieza, siendo espectadores pasivos o teniendo algún grado de participación real o simulada en ella. De igual forma, otra de las características que podemos ver en el teatro es que requiere de la actuación de profesionales entrenados en la representación, actores que se encaran a los diferentes personajes del relato y que les dan vida. Antiguamente, estos actores eran solo hombres y empleaban máscaras que ilustraban el carácter del personaje, cosas que aún sobreviven en variantes teatrales orientales como el teatro no japonés. Los relatos representados siempre ocurren en presencia del público, o sea, en un presente recreado. Rara vez interviene un narrador que cuente parte de la historia, aunque también es posible, es lo que también les había mencionado. El espacio teatral puede contener material escenográfico, decoración, ambientación, así como utilería, o puede apelar a la imaginación para suscitarlo todo. Antes que sigamos avanzando, aquí es muy importante que podamos identificar que los actores tienen gran relevancia, porque actualmente hemos visto obras, bueno, yo menciono porque pues, generalmente vinculo las obras regionales, pero no necesariamente tiene que ser esta. Por ejemplo, los actores tienen una gran capacidad, son importantes porque ellos con un escenario, por ejemplo, pueden decir que están en París con un dibujo, ¿no? Pero los actores son los que les van a dar fuerza, nos van a entrar en la atmósfera. Por eso es importante la profesionalización de los actores para que podamos nosotros sentir que estamos en París solo con este dibujo, ¿no? Que se están representando. Es lo que le va a dar fuerza, nos va a dar atmósfera, cómo se va a expresar estos actores para poder tener una interacción. Los elementos teatrales. Toda pieza teatral consta de los siguientes elementos. Un escenario, que es el fondo sobre el cual transcurre la acción y puede o no identificarse con el mundo real, es lo que le mencionaba de París. En él suelen hallarse los elementos de la escenografía que forman parte del decorado y le aportan atmósfera a la representación. Muchas piezas, sin embargo, prescinden de escenografía y simplemente usan la actuación para suscitar el fondo, el decorado e incluso la utilería. Entonces, voy a repetir, aquí es muy importante cómo los actores van a representar de dónde están hablando para que podamos identificar dónde se encuentran y qué lugares están teniendo, ¿no? Los objetos de utilería son objetos en los cuales los actores interactúan. Espadas, flores, árboles, vasos, mesas, un largo etcétera, pueden hallarse en escena, siendo reales o simulados, o pueden suscitarse mediante la actuación y la imaginación. Los actores, lo más importante de toda pieza teatral, quienes encaran toda clase de personajes y llevan adelante la obra al representar las acciones de la trama.
el guión, o sea, el texto dramático que contiene las indicaciones para representar la obra y que pueden ser más o menos obedecido por el director de la obra. Aquí vamos viendo algunos elementos. Sin embargo, existe más elementos teatrales que solo vamos a ver de manera general. Aquí vemos lo importante de estos elementos muchas veces es el actor que le va a dar atmósfera, va a dar sentido, va a dar la fuerza al guión. De igual forma, existen elementos escénicos que van a tener o van a ayudar a representar qué podría ser el teatro, la dirección, la actuación, la escenografía, el texto, la iluminación, el vestuario, la música. Aquí nos vemos el maquillaje, igual es importante en cada una de estas representaciones para darle fuerza a todo lo que nosotros se vaya a tratar de representar. Igual texto en donde es un proceso donde contemplan esos sucesos y acciones en donde se crea una obra teatral para representarla ante el público. Entonces, los guiones que vamos a estar viendo se van delimitando con estas situaciones. Nos falta ver dos videos, los vamos a ver en la próxima clase para poder culminar con esta situación que viene representando este primer género relacionado con el teatro. Ok, chavos, esta fue la primera sesión de teatro.